Buenas tardes. En la unidad anterior iniciamos el estudio de la segmentación estratégica. Vimos de qué manera se hacía la segmentación estratégica, ya sea por un método de agregación de actividades o de agregación de productos, y por lo tanto introdujimos el concepto de unidad estratégica de negocio. Señalamos que era a nivel de las unidades estratégicas de negocio donde se producía la lucha encarnizada en ambientes que eran altamente competitivos y desafiantes. A partir de ahí distinguimos lo que eran los objetivos estratégicos a nivel corporativo y a nivel de la unidad estratégica de negocio. Dijimos que los objetivos estratégicos a nivel corporativo se derivaban particularmente de la filosofía, de la misión, de la visión y de los valores corporativos, y que había una tendencia natural a hacer que estos objetivos y que estas definiciones, por lo tanto, de la misión de las organizaciones fuera cada vez más en la línea de satisfacer los intereses de los distintos stakeholders, de los distintos grupos de interés de la organización, y no tan solo preocupado de uno de ellos, como eran los dueños o accionistas. Vimos también que esta traducción de los objetivos a nivel de las unidades estratégicas de negocio tenía ciertas complejidades, porque aquí lo que había era un marco referencial dado a nivel corporativo, y a nivel de la unidad estratégica de negocio lo que había era un nivel de operativización de esto. Por lo tanto, más bien teníamos que fijarnos en el tipo de ventaja competitiva que la organización era capaz de construir, costo o diferenciación, evitando no responder adecuadamente, o sea, poniendo como condiciones de borde la satisfacción de los otros públicos de interés. Lo que vamos a ver ahora es el concepto de cadena de valor como sistema de desagregación, de descomposición de las actividades de la organización en los llamados centros estratégicos. Vamos a ver el valor que eso tiene. Segundo, cómo construimos estrategias, ya sea de diferenciación o de costo, y finalmente algo sobre una metodología que usa la tradicional instrumento FODA. Quiero partir vamos a ver. Quiero partir mostrando lo que aparece ahí en pantalla. Esta es una estructura de cadena de valor típica. Probablemente ustedes la han visto. ¿Qué es lo que estamos buscando en el fondo? Lo que estamos buscando es cómo generamos capacidades estratégicas para ser competitivos. Y para poder generar capacidades estratégicas necesitamos hacer un análisis de nuestras propias capacidades instaladas en nuestra organización. En consecuencia, la pregunta es cómo hacemos evaluación de esas capacidades estratégicas. Y a partir de esa pregunta, la respuesta es una alternativa. Hacemos un listado de distintas cosas, distintas actividades que hace la organización. La organización hace diseño y desarrollo de productos, la organización tiene una fuerza de venta comprometida, la organización tiene unas ciertas características de infraestructura, tiene un cierto tipo de personas con unas ciertas competencias, tiene un cierto conjunto de procesos operacionales, tiene una determinada logística, en fin, podemos listar indefinidamente esas capacidades o características o atributos que tiene la organización. Y la segunda forma es la que nos propone Porter. Agrupemos las actividades a partir de su relación con el cliente. Y eso da origen a este concepto de la cadena de valor.
hay, por lo tanto, una serie de ventajas cuando nosotros estructuramos el quehacer de la organización en este conjunto de actividades. La cadena de valor es un mecanismo de desagregación y reagrupación de las actividades de la organización de acuerdo a su relación con el cliente, lo que llamamos las actividades primarias, y aquellas que posibilitan que todas las actividades que están en relación con los clientes puedan desarrollarse adecuadamente. Y entonces, si pensamos en estas actividades que están aquí abajo, que son las actividades directamente vinculadas al cliente, por lo tanto son las actividades generadoras de valor desde el punto de vista teórico y real, nos encontramos con que hay un núcleo central dado por la producción con unos flujos de entrada que le llamamos la logística interna, con un flujo de salida que le llamamos la logística externa. Todas las empresas, todas, independientemente de su naturaleza, tienen un conjunto de operaciones productivas. Por cierto, hay una diferencia sustancial entre una empresa de servicios y una empresa productiva. Ya quiero tratar el tema de las empresas de servicios más adelante. Focalicémonos por ahora en una empresa productiva. Lo que tenemos aquí son procesos típicamente de fabricación, ¿no es cierto?, que se dividen a su vez en otros subprocesos y finalmente en actividades que son alimentados a partir de un conjunto de input y que dan como producto un conjunto de actividades, productos, servicios, que son los que finalmente se ponen en contacto con los clientes a través de unas actividades de marketing y una fuerza de ventas, y a través de otros servicios que le llamamos de servicio de postventa, que lo que buscan, entre otras cosas, es una adecuada retroalimentación con los clientes. Desde la perspectiva de un modelo de mejoramiento continuo, por ejemplo, esto lo vamos a mirar de manera distinta, porque aquí a las operaciones, ¿no es cierto?, va a entrar un cierto diseño que va a estar aquí arriba, el que se alimenta a partir de un flujo de información que viene desde afuera, el cliente, y que se expresan un conjunto de requisitos. Y después, una vez que el producto ha sido puesto en contacto con el cliente, tanto la fuerza de venta, las actividades de marketing y los servicios de postventa, lo que hacen es generar el contacto con el cliente, y el cliente, por lo tanto, lo que hacemos es buscar retroalimentación para volver aquí al diseño y desarrollo de productos. Lo que tenemos aquí abajo, por lo tanto, son típicamente las actividades generadoras de valor. Le llamamos actividades primarias, actividades principales. Nuestro énfasis, en consecuencia, va a estar puesto aquí. Pero para que estas actividades sean posibles de desarrollar, se necesita que otras actividades que no están directamente vinculadas con la producción ni la entrega se desarrollen. Estos centros estratégicos que están aquí arriba son facilitadores, hacen posible que las actividades que están abajo se desarrollen. ¿Cuáles son las cosas que están aquí? Por ejemplo, todo el sistema que nos permite planificar, financiar las operaciones, que nos permite planificar estratégicamente la empresa, lo agrupamos como un solo centro estratégico que le llamamos infraestructura.
Adicionalmente a eso, hay un segundo centro estratégico relacionado con las personas, que tiene que ver con el proceso de selección, de reclutamiento, de capacitación, de incentivo, de medición del desempeño. Y un tercer centro estratégico que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, que es un centro estratégico que va mucho más allá del Departamento de Investigación y Desarrollo. Aquí tenemos diseño de producto, investigación de mercado, diseño de procesos, reingeniería de procesos, adaptación e incorporación de nueva tecnología. Y un centro que se llama de compras, que básicamente lo que busca es el relacionamiento con el entorno. Desde el punto de vista, por lo tanto, de las actividades que están aquí puestas, que están identificadas, nosotros podemos conceptualizar lo que hace nuestra organización. Esta conceptualización es extraordinariamente potente, porque es la que nos permite identificar dónde están nuestras fuentes de diferenciación, dónde están las posibilidades de desarrollar una estrategia que apunte a una optimización de los costos. Esta conceptualización además nos permite integrarla o mirarla integradamente al nivel corporativo. Si esto es una unidad estratégica de negocio, la podemos vincular al nivel corporativo. La podemos anclar, la podemos ensamblar con las cadenas de valor que tienen los proveedores. La podemos ensamblar con las cadenas de valor que tienen los clientes. Podemos ver los linkages que existen entre las distintas actividades. Podemos mirar, por ejemplo, y identificar de manera bastante nítida qué tipo de actividades son aquellas que nos están produciendo más costo, aquellas actividades cuyos costos podemos reducir, aquellas actividades que por apoyo del nivel corporativo podemos entregarle al nivel corporativo, qué actividades podemos tomar desde el nivel corporativo. Pensemos, por ejemplo, vamos a mirar un caso, vamos a ver, el caso del grupo Security, por ejemplo. El grupo Security, como ustedes pueden ver, es un grupo que tiene un banco, que tiene un área de inversiones, de seguro de vida, de factoring, corredora de seguro, inmobiliaria, viajes. El grupo Security, como tal, opera con un conjunto de actividades que son estructuradas, que son manejadas, que son direccionadas desde el nivel corporativo. Por ejemplo, existe un área corporativa de gestión de la calidad, de la gestión de excelencia, que lo que hace es imponer o proponer, más bien, orientar a las distintas empresas del grupo respecto de la manera en que tienen que desarrollar estándares de calidad, estándares de atención al cliente, que va poniendo metas a nivel corporativo. Todo ese desarrollo que hay a ese nivel, todo ese desarrollo, implica un costo. Ese costo es del grupo y es distribuido entre las distintas empresas. En consecuencia, lo que vemos ahí es que hay una mejor utilización de los recursos, un uso más eficiente de los recursos, porque corporativamente lo que está ocurriendo es que hay un soporte que viene desde el nivel corporativo hacia las distintas unidades de negocio, hacia las distintas empresas del grupo. Lo mismo pasa cuando tenemos divisiones en una empresa y tenemos, ¿no es cierto?, las visiones corporativas o, por ejemplo, de recursos humanos o financieras. De esta manera,
estructurando y mirando la organización a nivel de la unidad estratégica de negocio, descomponiéndola en distintas actividades, podemos ver cuáles son las fuentes de valor que tienen, tanto para el cliente como para nuestras propias actividades. De esa manera, entonces, se nos facilita la posibilidad de entender o de distinguir dónde podemos generar capacidades estratégicas para ser más competitivos. Dijimos que para ser más competitivos podíamos anclarnos fundamentalmente en dos conceptos. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de la diferenciación y el segundo, el concepto de los costos. De aquí surgen las estrategias competitivas, las famosas estrategias competitivas de Porter. Vamos a verlo más adelante, más en detalle. Por ahora simplemente nos vamos a centrar en que debemos generar capacidades estratégicas a partir de una de estas dos características, de uno de estos dos atributos. En consecuencia, podemos afirmar que las únicas fuentes de diferenciación o las únicas fuentes de ventaja competitiva son la diferenciación y los costos. Por cierto, cuando hablamos de costo de las actividades, interesa señalar que no estamos hablando de los costos de producción. No estamos hablando de los costos desde la perspectiva estrictamente financiera y contable, como agregación o desagregación de actividades. Aquí lo que nos interesa es construir matrices costo-actividades, pero a nivel agregado. ¿Cuáles son los costos, finalmente, de las materias primas que entran a un proceso productivo? ¿Cuáles son los costos asociados en personas, en recursos humanos? ¿Y cuáles son los costos en depreciación de activos? Que de esa manera, por lo tanto, gruesamente podemos identificar, ¿no es cierto?, qué tan competitivos somos desde el punto de vista de los costos. Hay una cuestión de eficiencia, por cierto, pero también hay una cuestión de eficacia en el uso de los recursos. La eficacia la vamos a determinar a partir del tipo de relaciones internas y externas que se producen entre los distintos centros estratégicos. Lo veíamos recién en un caso específico, en el caso del grupo Security. Obviamente vamos a tener ventajas de costo cuando desde el nivel corporativo estamos obteniendo una serie de servicios como empresa filial, como unidad estratégica de negocio. Este conjunto de servicios tienen costos relativos menores a que si yo como empresa, como filial o como unidad estratégica de negocio los desarrollara de manera independiente. Es el típico caso también que se da en una estructura matricial. En consecuencia, resumiendo, desde el punto de vista de los costos, lo que necesitamos son indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia a nivel agregado. Aquí no se trata de buscar, ¿no es cierto?, los datos a nivel y con la precisión y exactitud de los balances ni de los estados financieros. Desde el punto de vista ahora de la diferenciación,
de las actividades, que es la otra fuente de ventaja competitiva, lo que tenemos que señalar es que las fuentes de ventajas competitivas por diferenciación son aquellos atributos que hacen que nuestra organización, que nuestro producto, que nuestro servicio sea percibido de manera distinta, por lo tanto sea percibido con un valor diferente por parte de nuestros clientes. Veremos el caso de, vamos a cerrar aquí. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con esta empresa ampliamente conocida en todo el mundo. Relojes Swatch. ¿Y qué es lo que tenemos en relojes Swatch? Fíjense ustedes, tenemos un conjunto de productos, todos innovadores, y lo que observamos aquí, por lo tanto, es que esta empresa lo que está haciendo es construir una ventaja competitiva a partir de la diferenciación. Un caso adicional: empresas que en nuestro país se destacan por calidad de servicio, en la telefonía móvil, Entel, que basan su estrategia en el servicio al cliente. Lo propio podemos decir de empresas como BTR, que en nuestro país tienen un sistema de servicio al cliente que está sólidamente fundado y basan su estrategia competitiva en el servicio. Lo que estamos observando aquí es que hay consecuencias finales para el comprador que son distintas cuando se usa esta estrategia. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Primero, que el comprador, el consumidor o el cliente pueda desarrollar sus propias actividades a un costo menor. Esa es una alternativa. Y la segunda, que obtenga un resultado superior que se manifiesta, por ejemplo, en un mayor nivel de satisfacción medido a partir de encuestas u otro mecanismo. Casos interesantes de este tipo tienen que ver con lo que pasa en la industria minera en relación a los proveedores. Aquí lo que se busca es, por parte de las grandes empresas mineras en relación a los proveedores, que son normalmente empresas pymes regionales, hay una muy alta fracción de empresas pymes regionales, sobre todo en la zona norte. Aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, es que la gran compañía pueda disminuir sus costos. Ese es uno de los grandes elementos, o que pueda incorporarse innovación. Al incorporarse innovación, lo que ocurre es que hay mayor valor para el cliente, ya que puede desarrollar sus propias actividades a menor valor. Ahora, dicho lo que hemos señalado, que las fuentes de ventaja son por costo o por diferenciación, conviene fundar nuestra estrategia diferenciando, distinguiendo cómo tenemos que seguir esa estrategia. Y hay básicamente 4 maneras a partir de las cuales podemos identificar qué es importante finalmente para quien recibe nuestro producto o servicio. Lo primero es
influir en aquellos que toman decisiones, identificando exactamente qué es lo relevante para esos compradores. Identificamos los compradores reales, aquellos que toman decisiones, y qué es importante para ellos. Segundo, análisis de los problemas derivados de las actividades desarrolladas internamente en las unidades compradoras. Investigamos, analizamos cuáles son los problemas principales y a partir de eso, lo que hacemos es generar una oferta que agregue valor desde la perspectiva de aquello que va a ser percibido positivamente, favorablemente por parte de los compradores. Normalmente estas cosas no las hacemos, y no las hacemos porque tendemos a operar en nuestras empresas a partir de lo que sabemos hacer. E insistimos muchas veces en que nuestra oferta puede ser de mejor calidad que otras, o que puede ser de mejor costo que otras, sin preocuparnos exactamente qué es lo que quiere el cliente. Recuerden que lo que es relevante es lo que tiene valor, es aquello que es percibido favorablemente por el cliente. ¿Cuáles son los factores ahora determinantes? Los factores determinantes de la diferenciación por optimización, la diferenciación propiamente tal, y los costos. Hay distintas elementos que determinan una u otra cosa. Factores tales como las economías de escala, la innovación, las interrelaciones entre unidades estratégicas de negocio, el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los más comunes, las economías de escala, que nos dan la posibilidad de que los costos disminuyan a medida que vamos produciendo, vamos doblando nuestra producción. Casos típicos, ¿no es cierto?, la industria manufacturera china. Segundo, los efectos de aprendizaje, es decir, por cada unidad adicional producida, vamos a tener costos menores porque sabemos hacer mejor las cosas, porque hemos alcanzado mejores estándares de producción. La localización de las actividades. Fíjense que hay actividades que tienen una localización natural dada por los recursos naturales que tienen disponible, el caso de la industria del salmón, por ejemplo, el caso de la industria minera, el caso de la industria frutícola, pero hay otras actividades industriales cuya localización no va a estar dada por los recursos naturales, sino en la cual tenemos que hacer una inversión para definir cuál es la mejor localización desde el punto de vista del acceso a los mercados, desde el punto de vista del acceso a los proveedores, desde el punto de vista del acceso a los puntos de venta, por ejemplo, si son actividades exportadoras, la accesibilidad a los puertos, por ejemplo. También es importante como factor el momento de entrada a un determinado sector industrial. Cuando se es pionero y se es líder del mercado, entonces hay un costo importante en diseño y desarrollo, en innovación. Sin embargo, los precios que inicialmente se cobran permiten tener excedentes que lo que hacen es cubrir todo el gasto en que se incurrió en investigación y desarrollo. Una vez que los seguidores han copiado esa tecnología, entonces los precios tienden a bajar. Pero lo que ha ocurrido hasta ese entonces, ¿no es cierto?, es que hay una ventana, un tiempo importante que permite al pionero rentabilizar al máximo la inversión inicial que hizo en investigación y desarrollo. Al revés, una empresa que entra más tardíamente a un mercado lo hace con costos menores. Todo esto decimos que son drivers y le llamamos drivers de diferenciación o drivers de costo. Un último tema que quisiera tocar tiene que ver con
el del análisis FODA, que es la análisis FODA es una metodología probablemente muy conocida por ustedes. Es una metodología muy conocida por ustedes y probablemente lo que han observado, lo que han visto, es una metodología que lo que hace es distinguir por una parte las fortalezas y debilidades y por otra las oportunidades y amenazas, confrontarlas entre sí y definir estrategias. Bueno, adicionalmente a este análisis que es más tradicional, pero no por eso menos relevante y que quisiera poner en discusión, y que lo definimos, ¿no es cierto?, no tan solo como un listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sino particularmente a partir de aquí lo que hacemos es generar estrategias que nos permitan, por una parte, aprovechar las oportunidades, por otra, enfrentar las amenazas del entorno, superar nuestras debilidades para aprovechar las oportunidades, superarlas para evitar que esas amenazas pongan en riesgo nuestra permanencia en el mercado, o aprovechar las fortalezas o basarnos en nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades del mercado. Esto que llamamos las estrategias FO y estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA, son una muy buena formulación para definir qué cosas son las que tiene que hacer la organización para aprovechar sus ventajas competitivas, para fortalecer su posición competitiva o para mejorar su posición competitiva. Estas estrategias también se llaman la FO Maxi-Maxi, la DO Mini-Maxi, FA Maxi-Mini, DA Mini-Mini. Son estrategias construidas a partir de la confrontación entre los factores internos y los factores externos. Adicionalmente a eso, ustedes van a encontrar en los apuntes una manera distinta de analizar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, que es una matriz mucho más dinámica, que de alguna manera lo que nos permite es proyectarnos a futuro, proyectar la organización a futuro y ver si aquellas fortalezas o debilidades, dadas las condiciones del entorno, van a ser superadas o no. Para eso, lo que hacemos es una matriz tal cual se presenta aquí, en que arriba se ubican los factores claves de éxito a medio-largo plazo. Estos son factores externos. Y en el otro eje ponemos las actividades de la cadena de valor, separándolo entre aquellos que son puntos fuertes, es decir, fortalezas o debilidades. Y lo completamos de esta manera. Lo que tenemos aquí arriba son los factores claves de éxito a medio o largo plazo. Este análisis tiene que ver con el análisis de la industria. Por ejemplo, si estamos en una industria en que el servicio va a ser cada vez más importante, más valorado, en que la calidad va a ser cada vez más exigida por parte de los clientes, en que la oportunidad de entrega va a ser un elemento sustancial que va a definir la competitividad de las empresas, entonces esto significa que van a ser los factores claves de éxito dado por las condiciones del entorno. Y van a ser, visto como una matriz más tradicional, van a ser las oportunidades o amenazas. Y en el otro eje vamos a listar nuestras
actividades de la cadena de valor, vamos a identificar aquellas que son fortalezas, aquellas que son debilidades, o sea, aquellos puntos fuertes, puntos débiles o neutros, y las vamos a proyectar a futuro. Y las vamos a proyectar a futuro preguntándonos si, por ejemplo, este punto fuerte, servicio de postventa, este atributo que es un punto fuerte hoy día, a futuro, dado este escenario, será un punto fuerte o un punto débil. Lo que vamos a observar, por lo tanto, cuando hagamos este listado, es que algunos van a salir mejor puntuados que otros. Esto nos va a indicar, en consecuencia, el puntaje que obtengamos nos va a indicar si el punto fuerte, el punto neutro, el punto débil actual seguirá siendo a futuro un punto fuerte, neutro o débil, o podrá transformarse en un punto fuerte, neutro o débil. Y a nivel de la industria, lo que obtendremos, ¿no es cierto?, es cuáles son los elementos o factores clave más relevantes a futuro. De esta manera, lo que vamos a tener es una mirada complementaria a esta que ya habíamos visto, que era la matriz FOA tradicional, que define estrategias. Que define estrategia, por lo tanto hay una complementariedad. Mi recomendación es usar ojalá ambas herramientas, porque nos entregan información que es complementaria, una información que nos habla sobre la posibilidad de desarrollar estrategias para aprovechar oportunidades, para enfrentar amenazas, y otra que nos dice cómo va a evolucionar nuestras fortalezas o debilidades dado un ambiente competitivo, dado un entorno de determinadas características. De esta manera estamos terminando este módulo, esta unidad 2, que hablaba sobre los objetivos estratégicos de la empresa, y lo que hemos estado viendo hasta ahora es la segmentación estratégica. La manera en que hacíamos la segmentación estratégica, les recuerdo, tenía que ver con agregación de actividades, desagregación de actividades o con agregación de productos. Segundo, la definición de objetivos estratégicos a nivel corporativo y a nivel de la unidad estratégica de negocio. Insistimos bastante en el concepto de unidad estratégica de negocio. Introdujimos después el concepto cadena de valor, que tiene mucho sentido cuando hablamos de la unidad estratégica de negocio. Dijimos, el concepto de cadena de valor de alguna manera nos permite identificar cuáles son las actividades que de alguna manera pueden indicarnos ventajas competitivas, y dijimos las ventajas competitivas son de dos naturalezas, de dos tipos: una, o son de diferenciación, o dos, son de costo. Vimos las fuentes de diferenciación o de mejora de costo, hablamos de las economías de escala, hablamos del aprendizaje, etcétera, distintas cost drivers y uniqueness driver, es decir, distintos impulsores, ya sea de ventaja en costo o impulsores de ventajas en diferenciación. Y finalmente vimos el concepto de el análisis FODA mediante dos metodologías: una metodología más tradicional, que lo que busca es identificar estrategias para enfrentar oportunidades y amenazas, y una formulación que lo que nos permite es perspectivar en el tiempo qué es lo que va a ocurrir con nuestros puntos fuertes actuales o nuestros puntos débiles actuales. De esta manera terminamos este capítulo. Les pido que revisen el material y que rápidamente inicien el trabajo correspondiente a este segundo módulo, cuyo plazo de entrega tiene que ser dentro de una semana. Muy buenas tardes.